No fue una filtración de prensa, ni un rumor de pasillo. Fue una anomalía detectada por los sistemas de interceptación de señales financieras en el hemisferio sur. Hace exactamente 3 semanas, los servidores de datos en Accra, Ghana, registraron un movimiento inusual en las cuentas de liquidación de su banco central. Una orden que rompió por completo el protocolo estándar occidental. El mensaje implícito de la operación no requería traducción técnica. Era puramente de realpolitik. Los analistas que rastrean el flujo de liquidez soberana se encontraron con una realidad incómoda. Por primera vez en 30 años, el manual de contingencia de la Reserva Federal ya no estaba siendo respetado en las economías periféricas. El dólar estadounidense acaba de cruzar un punto de no retorno, alcanzando un suelo que no tocaba desde 1995. 3 décadas de arquitectura financiera global puestas en jaque en una sola semana. Mientras el público masivo consume los titulares sobre la inflación superficial, las instituciones que custodian las reservas globales están ejecutando una maniobra coordinada en absoluto silencio. Están revelando, a través de sus balances, a qué activo decidieron apostarle de verdad. ¿Qué está pasando realmente? Lo que este movimiento nos revela no tiene una respuesta simple, pero tiene una respuesta honesta. Y eso es lo que voy a darte hoy. No el titular escandaloso, no la especulación de los operadores de divisas que ganan con la volatilidad diaria. Te daré la estructura detrás. La estructura que estudiar el sistema monetario internacional permite ver con una claridad que los ciclos de noticias rápidos simplemente no tienen. Quédate hasta el final, porque la última pieza de este análisis revela algo que los bancos centrales saben y que ninguno va a decir en público, pero que en las capitales periféricas ya se está procesando y que tú, después de hoy, vas a poder leer detrás de cada titular que viene. Para entender el impacto de esta desconexión, no escuches las narrativas de los operadores que se alimentan del ruido diario de las divisas. Observa la infraestructura profunda. Los datos oficiales del Fondo Monetario Internacional confirman que el llamado privilegio exorbitante de Washington está enfrentando una resistencia estructural que no se veía desde el colapso del sistema de Bretton Woods en 1971. La caída que estamos viendo esta semana no se explica sin entender qué sostenía el nivel que hoy se está desmoronando. Lo que sostuvo el poder de la divisa norteamericana durante 3 décadas no fue solo la fortaleza de su economía, fue algo más intangible y más poderoso: la ausencia absoluta de una alternativa viable. Durante generaciones, la acumulación de bonos del Tesoro estadounidense no era una elección de inversión rentable, era el peaje obligatorio para no quedar fuera del comercio internacional. Si necesitabas materias primas, pagabas en esa moneda. Si operabas en el mercado global, dependías del sistema de compensación de Nueva York. No competía por ser el mejor, era simplemente el dueño de la aduana. Un peaje que no aparece en ninguna factura, pero que se cobra automáticamente por el simple hecho de que el sistema funciona así. Pero la fría aritmética terminó por fragmentar el monopolio. El uso del sistema financiero como arma punitiva mediante sanciones obligó a las potencias del sur global a diseñar una arquitectura de evacuación rápida. Los operadores soberanos no actúan por ideología, actúan por balance de riesgos. Si pueden eliminar el costo de la intermediación y reducir el riesgo cambiario de mantener posiciones en una divisa cuyo valor depende de decisiones ajenas a sus realidades locales, lo hacen, no por principio, sino por pura aritmética. ¿Qué ocurre cuando millones de actores económicos en decenas de países hacen ese cálculo aritmético simultáneamente? Eso es lo que se observa hoy en los flujos del mercado de divisas. No un movimiento coordinado, no una conspiración, sino la agregación de millones de decisiones individuales racionales que apuntan en la misma dirección. El mercado, cuando produce señales tan claras, no está reflejando opiniones sobre el futuro. Está registrando decisiones que ya se tomaron, que ya se ejecutaron y que ya cambiaron los flujos de reservas de maneras que el tipo de cambio tardó meses en reflejar, pero que ahora ya no puede ocultar. Los mercados de divisas
son indicadores rezagados, no anticipados, de los cambios estructurales. Cuando la tendencia se mueve de manera sostenida, el cambio profundo lleva meses o años ocurriendo en las sombras. Lo que el sistema experimenta hoy nos recuerda a los puntos de inflexión de mediados de los años 80. Aquel ciclo no terminó de golpe, tardó décadas en producir los efectos que ahora son más visibles. Pero el momento donde los gestores de reservas de los países periféricos empezaron a cuestionar el manual heredado, fue el momento donde la trayectoria larga del sistema empezó a curvarse. Lo que estamos viendo esta semana es un punto en esa trayectoria que está mucho más avanzado. ¿A quién le apostaron entonces los bancos centrales? La respuesta que los datos revelan no es una sola moneda. No hay una divisa única que vaya a reemplazar a la anterior con la misma lógica de hegemonía absoluta. Lo que hay es algo más complejo, una fragmentación, una diversificación hacia una canasta de emergencia que incluye yuanes para las transacciones con el bloque asiático, euros para el intercambio continental, monedas locales para acuerdos bilaterales y fundamentalmente la acumulación agresiva de oro físico como el único activo que ningún decreto externo puede congelar. Eso no es un sistema nuevo y coherente. Es la fase de transición entre el orden viejo y algo que todavía no tiene nombre. Y las fases de transición en los sistemas monetarios son siempre el periodo más incierto y más costoso para los países que no tienen capacidad de anclar sus propias monedas a ninguno de los bloques en competencia. Muchos países periféricos no tienen esa capacidad de anclaje. Sus divisas no serán moneda de reserva de nadie. Lo único que pueden hacer es gestionar activamente la composición de sus activos para reducir su exposición a los riesgos específicos de cada bloque disponible. Más oro, más transacciones directas con sus principales socios comerciales, menos exposición al porcentaje total, aunque sigan dependiendo de las rutas tradicionales para las operaciones que aún no tienen una alternativa funcionalizada. Para los ciudadanos y actores económicos que viven en economías periféricas, esta transición tiene dos efectos de largo plazo que coexisten en la misma trayectoria histórica. El primero es potencialmente estratégico. Un sistema menos concentrado reduce el poder de coerción financiera unilateral, permitiendo que más naciones tengan cierta autonomía en sus políticas económicas sin el riesgo inmediato de ser excluidas del intercambio global. El segundo efecto es sumamente complejo. Las transiciones monetarias son periodos de alta incertidumbre que producen volatilidad en los tipos de cambio y en las condiciones de financiamiento internacional. Esta volatilidad afecta más a las economías más pequeñas y más expuestas, exactamente las que menos capacidad tienen de absorber choques externos. Los actores en esas economías suelen pagar el costo de la transición mucho antes de poder ver sus beneficios. Mi veredicto como analista es definitivo. Lo que estamos presenciando no es el colapso apocalíptico e inmediato de la divisa estadounidense que la propaganda barata suele predecir. Esas lecturas simplistas son incorrectas. Estamos ante un punto de fractura irreversible. El nacimiento de un sistema monetario fragmentado, más costoso de navegar para las economías periféricas y más incierto en el corto plazo, pero potencialmente más multipolar en el largo plazo si las decisiones políticas se gestionan con absoluto pragmatismo. Los que navegan mejor estas transiciones no son los que se aferran al manual más detallado, son los que entienden que el manual anterior ya no aplica y actúan desde esa comprensión, con la misma disciplina técnica que aplicaban cuando el sistema era predecible. Eso es lo que la historia de la geopolítica financiera enseña a quien la estudia con suficiente paciencia. Y es lo que tú, a partir de hoy, vas a poder leer detrás de cada titular que está por venir.